Salmo 103, versículos 1 al 5. Hoy vamos a salirnos un poquito de la serie que veníamos estudiando acerca del Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que te rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienestar tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Amén. Hasta ahí nuestro texto. Una aclaración, mis hermanos, en el transcurso del sermón, como el anterior domingo, voy a ir sacando las palabras originales de una traducción libre, y va a haber palabras que tal vez coincidan con su Biblia, con la mía, y palabras que no coincidan. Pero bueno, lo iremos explicando, mis hermanos. Me pareció bastante interesante lo compartido, lo predicado por Ray. Una vida de contentamiento. Mis hermanos, ¿cómo tienes una vida de contentamiento? ¿Cómo la obtienes? Cuando vienen tribulaciones, pruebas, tempestades, decepciones, tristezas, agonías, enfermedades. ¿Cómo tienes una vida de contentamiento? ¿Cómo te enamoras de Dios? Si muchas veces no quieres hacerlo, ¿cómo lo haces? Bueno, cuando leemos el Salmo 103, un salmo muy poético y a la vez muy espiritual, nos llena de muchas preguntas. A mí me llena de muchas preguntas este salmo. Es un salmo muy interesante y me llena de muchas preguntas. Este salmo, mis hermanos, durante esta semana ha sido mi compañía. El Salmo 103. Así que vamos viendo algunas consideraciones antes de entrar a estudiar el salmo. ¿Quién escribió el salmo? El rey David. Lo dice en el título incluso. Un salmo escrito por David. Algunos estudiosos bíblicos, mis hermanos, consideran, la mayoría de estudiosos bíblicos coinciden en la etapa y en la fecha en que fue escrito este salmo. Y fue en la vejez del rey David, solamente un par de años antes de morir. Así que tenemos a un rey David entre los 60 y 70 años, en las últimas etapas de su reinado. Israel estaba en una etapa de consolidación. David había logrado unificar las tribus. Israel era una nación, había derrotado a sus enemigos. David puso a Jerusalén como capital de Israel. Pero por otro lado, Israel vivió las consecuencias de los pecados de su rey. Israel vivió en carne propia las rebeldías de Absalón, el hijo de David. Los conflictos internos de la familia, asesinatos, violaciones dentro de su hogar. Así que este salmo, mis hermanos, está cargado de historia, de vivencias, de conflictos, de consecuencias. Todos sabemos quién fue David. ¿Quién no ha escuchado al rey David? ¿Quién no ha escuchado al rey David? Aunque sea para cantar las mañanitas. Pero solo para refrescar la memoria, quiero ver algunas consideraciones de la vida de David. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga,
David es una de las figuras centrales de la Biblia. Es uno de los personajes principales. Tú piensas en el rey David y piensas en Goliat. Piensas en David y piensas que era un pastor de ovejas, un guerrero, aquel que salió bailando, saltando, y las mujeres cantaban y que le decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Es un personaje muy conocido. Creyentes y no creyentes saben del rey David. David nació en Belén, fue hijo de Isaí, de la tribu de Judá. Se lo puede encontrar en 1 Samuel, capítulo 16 en adelante. Está la vida de David. Fue el menor de sus hermanos y cuidaba ovejas. Allí aprende a tocar el arpa. Se hace un músico increíble. No solo músico, poeta, escritor. Y es donde aprende a depender de Dios en soledad. Fue ungido por el profeta Samuel como el futuro rey de Israel, mientras aún David no era nadie, no era conocido por nadie. Pero David se hace famoso de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Hoy era un joven cualquiera y mañana era aclamado por toda la nación. ¿Cómo se hizo famoso? Exactamente cuando David derrota a Goliat. Cuando él se ofrece a pelear contra este gigante filisteo y coge su Honda, no su moto Honda ni su carro Honda, coge su Honda y coge una piedra y mata a este gigante y le corta la cabeza. 1 Samuel 17. Posterior a este evento, David empieza a ser conocido, pero también empieza a enamorarse y empieza a tener sus conflictos. Y uno de sus mayores conflictos fue perseguido por Saúl, su suegro. Saúl, rey de Israel. Y empieza a ser perseguido por un buen tiempo, mis hermanos, por un buen tiempo. Pero antes de eso, David tocaba el arpa para Saúl. Y así se calmaba. Eran muy unidos, eran muy íntimos hasta que salió la persecución. Y con el tiempo llegó a ser un guerrero valiente y un líder militar, lo que provocó los celos de Saúl. Vino el tiempo de la persecución. Saúl, consumido por la envidia, intenta matarlo. Y David huye y vive fugitivo durante años. Y lo tuvo en sus manos a Saúl. Pero aún así, no hizo nada en contra de él. Y en ese tiempo, mis hermanos, escribió muchos salmos. Expresó su confianza en Dios mediante la angustia, pero ninguno con la esencia del salmo que hoy estudiaremos. Tras la muerte de Saúl, David fue coronado como rey de Judá y luego de todo Israel. Conquistó Jerusalén y, como dije hace un momento, la convirtió en la capital. Llevó el arca del pacto a Jerusalén y planificó la construcción del templo que luego edificaría su hijo Salomón. Unificó tribus y expandió su reino con victoria tras victoria a sus enemigos, tras derrota a sus enemigos. Increíble, increíble, David.
Ese fue David. Y hasta aquí, mis hermanos, todo puede ser que marchaba bien, a excepción de Saúl. Pero pronto empezaron a venir las calamidades. El altercado con Betsabé, donde David se convirtió en un asesino. Aquel que tenía el corazón conforme al de Dios, se convirtió en un asesino, en un autor intelectual de una masacre. Poco tiempo después, el profeta Natán, enviado por Dios, confronta a David de manera fuerte, agresivo, severo. Y la reacción de David es increíble. David no se enoja, sino que se conmueve profundamente y su corazón experimenta un arrepentimiento profundo. Pero aunque se arrepintió, experimentó las consecuencias de su pecado. ¿Y qué vino después? La muerte de su hijo, la rebelión de Absalón. Fue protagonista y vivió conflictos familiares, divisiones, y así fueron pasando los días, los meses y los años en la vida de David, hasta que experimentó la vejez y quedó débil físicamente, después de ser un guerrero nato, a estar frágil en sus huesos. Después de ser valiente y fuerte, un estratega militar, termina entregando el trono a su hijo Salomón. Antes de morir, David bendice a su hijo. Pero dentro de la bendición a su hijo, David menciona algo extremadamente importante. Lo que conocemos como en teología de la gracia como el pacto davídico. David le dice: hijo mío, en tu descendencia habrá un rey y su trono será eterno. Por eso llamamos al Señor Jesús Hijo de David. Y David termina su vida siendo un hombre experimentado, maduro y confiado en la soberanía de Dios. Ese, mis hermanos, es un brevísimo resumen de la vida de David. David tuvo altos y bajos. Pasó de la abundancia a la necesidad de estar metido en problemas hasta el cuello, aún teniéndolo todo, mis hermanos. Tuvo momentos de vacío, momentos de éxtasis. Ese hombre fue inspirado por Dios para escribir el salmo tan hermoso que hoy lo leímos, mis hermanos. El Salmo 103. Y ahí donde tú estás, quiero que vayamos leyendo versículo a versículo, que es muy corta esta porción, que es la primera estrofa de una canción. Y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mi hermano, qué frase tan interesante. Qué hermosa forma de empezar a escribir, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es esto? David está orando. ¿Sí? No, mis hermanos. Esto no es una oración. ¿Qué es entonces? Ya, David está hablando con su pueblo. Les está exhortando, ¿no es cierto? No, tampoco. Está hablando con un allegado suyo. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo David aquí? Porque si tú lees un salmo, tú lees una oración, tú lees una súplica, tú lees una exhortación al pueblo, pero no en este salmo. David se empieza a predicar a sí mismo
y le ordena a su alma bendecir a Jehová. No sabemos cómo estaba David. ¿Qué sentía? ¿Estaba triste? ¿Estaba emocionado? ¿Estaba eufórico? ¿Estaba llorando? ¿O estaba muerto de la risa? No sabemos. No lo sabemos. ¿Sabes por qué no lo sabemos? Porque las emociones no son importantes para que tú obedezcas o dejes de obedecer a Dios. David se ordena a sí mismo en cualquier circunstancia en la que haya estado. Le dice, bendice alma mía a Jehová. Es un imperativo, bendice. Es un mandamiento. Ahora, ¿qué es bendecir? ¿Cómo le bendices a Dios? Trayendo tu ofrenda al altar. ¿Cómo le bendices a Dios? Pactando, ¿quién quiere dar unos cheques para esta iglesia? No, mis hermanos, tú no le puedes bendecir a Dios o hacerlo más glorioso de lo que Él es o menos glorioso de lo que Él es. No, mi hermano, tú no puedes hacer eso. Pero entonces, ¿por qué David le dice, bendice, alma mía, a Jehová? ¿Qué significa bendecir? Mi hermano, bendecir no es dar algo, sino reconocer la grandeza y proclamarla. Reconocer la grandeza de algo y proclamar ese algo. En este caso, lo más grande y glorioso que existe, Jehová. Porque, mi hermano, tú puedes reconocer que Dios es grande, ¿no es cierto? ¿Quién no reconoce que Dios es grande? Grande en misericordia, grande en bondad. Pero, mi hermano, no basta solo con reconocerlo, tú tienes que proclamarlo. Porque yo puedo reconocer que Dios es grande y cuando estoy conversando con la gente avergonzarme de ser creyente. Debes reconocerlo, pero también debes proclamar con todo tu ser. Eso es bendecir a Dios. Bendice, alma mía. Alma mía. Mi hermano, no se refiere solamente como al espíritu, sino a la persona entera, con mente, con emociones, con voluntad. Todo Él, y más adelante va a decir, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Literalmente es todo lo que está dentro de mí. Así que no es una adoración superficial, mis hermanos. Es integral, es todo. Hay una parte que me llama mucho la atención cuando dice su santo nombre. La palabra nombre en hebreo es totalmente diferente a lo que vemos en español. Es como que David está diciendo con la palabra nombre que exalte su carácter y la esencia de Dios misma. O sea, esto implica mucho. Su carácter y la esencia de Dios mismo, cuyo fundamento es su santidad. Por eso, mi hermano, la santidad de Dios es el fundamento para su alabanza. Recuerda esto, mi hermano. La santidad a Dios es el fundamento de la alabanza. Ahora, note algo interesante. David no espera que el alma sienta. Le ordena orar. Le ordena adorar. Porque David sabe, ahora experimentado en vejez, maduro, ahora David sabe que la adoración a Dios no depende de la emoción. David ahora sabe que la adoración es obediencia a la verdad de quién es Dios. ¿Cuándo alabas a Dios, mi hermano? Yo te pregunto. ¿Cuándo alabas a Dios? Cuando estás feliz. Cuando tienes tiempo.
¿Cuándo alabas a Dios? Cuando todo me sale bien. O cuando estoy en una vida quieta, normal, tranquilo, ahí alabo a Dios. Pero ¿qué pasa cuando viene el momento de la angustia? ¿Qué pasa cuando la tristeza inunda tu mente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no quieres venir a la iglesia? Cuando no sientes venir a la iglesia. Cuando las cosas no han salido como tú esperabas. ¿Qué pasa cuando la vista se nos nubla con preocupaciones? ¿Adoramos a Dios de la misma manera? Y la verdad es que parece ser que no, mi hermano. Somos seres emocionales. Influye mucho cómo te sientas para que adores o no adores a Dios. Eso es como si dijéramos que por hoy Dios no merece ser adorado. ¿Me hago entender? ¿Entiendes la gravedad del asunto? De adorar bajo las emociones o condicionado por lo que sientes. Eso demuestra una cosa, mis hermanos. Somos personas emocionalistas, no emocionales, emocionalistas. Es decir, nos dejamos guiar por la emoción del momento. Pero el problema es que mi obediencia a Dios no depende de lo que yo sienta hoy o cómo me sienta, cómo me he despertado. Si descansé en la noche anterior o no descansé. Si estoy atareado o no lo estoy. Yo debo obedecer al Señor, yo debo adorar al Señor, cualquiera sea mi circunstancia. Porque la base de la adoración es Dios mismo. Son sus atributos, es su bondad, es su soberanía, es su grandeza. Mira lo que dice Habacuc 3, versículo 17 al 18, dice, aunque falten frutos y falten las ovejas, con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Cómo haces eso, mi hermano? ¿Cómo lo haces? Job capítulo 1 versículo 21 dice, en el dolor de perderlo todo, Job dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Así que pienso yo, en base a la Biblia, que la mejor manera en cómo tú puedes entrenar tu ser es a través de lo que tú te digas a ti mismo. ¿Qué este vuelo? Así que es necesario recordar que la base de la adoración es Dios mismo y no tus estados de ánimo. Sino sus atributos, su santidad, su fidelidad, su misericordia. Y esos atributos no cambian según nuestros sentimientos, mis hermanos. Versículo 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David repite esta exhortación. Mi hermano, la repetición hebrea no era en vano. La repetición hebrea no era como que no puedo acabar la oración y voy a repetir. No. La repetición hebrea tenía un sentido. De cierto os digo, por ejemplo, los exhorto, otra vez los exhorto. ¿Qué significa la repetición? La repetición hebrea intensifica que esto es algo urgente. Esto es algo urgente. Ahora, ¿será que el alma necesita recordatorios? Mira tú,
no me tengo que olvidar que mañana tengo que llamar a fulanito de tal. Anotemos en la agenda o pongamos un recordatorio. Bueno, el alma necesita recordatorios, pero no tienes una aplicación para eso. Tienes páginas y páginas de bondad. La misma palabra de Dios le dice, no olvides. Es un mandamiento negativo. Un mandamiento negativo. ¿Sabes por qué? Porque la memoria es vital para la fe. La memoria es vital para la fe. El olvido espiritual conduce a ingratitud, mi hermano. ¿Qué pasa cuando discutes en casa? Nos olvidamos de muchas cosas, ¿no? Tú no discutes reclamándole a tu esposo, es que tú eres muy buena gente. Es que tú me estás ayudando a lavar los platos, ¿qué te pasa? No, ¿no es cierto? ¿Qué recuerdas? Nos olvidamos de cosas. Te olvidas de lo que realmente cuenta. Te olvidas. Pero sin embargo, con el Señor no debe pasar eso. No debemos olvidarnos, porque Él no es Dios solo por momentos o en ciertas circunstancias. Nuestra mente debe recordar quién es Él. Recordar el milagro de la redención que hizo con nosotros. Recordar lo que Él hizo y ordenarle a nuestra alma alabarlo y bendecirlo. Y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Literalmente lo que está diciendo es, no olvides las retribuciones, no olvides los actos de bondad, las recompensas de gracia. Son acciones que Dios tiene con su pueblo día a día, mi hermano. La provisión, el perdón, el cuidado, la misericordia. Mi hermano, hoy te levantaste, cosa que ya hoy muchos no hicieron. Mira, hoy estás despierto. Ayer vivía un hombre increíble, que a mí me dolió mucho. El pastor Body, un apologeta del cual yo he aprendido muchísimo, mis hermanos. Para los que vinieron los miércoles, recuerdan que yo di la serie de apologética, bueno, basado en el libro de Body Bauchman. Apologética expositiva. Murió a los 56 años. Y aunque está en la presencia de Dios, tú dices, pero estaba ayer bien. O sea, no estaba enfermo. No, él estaba bien. Y si tú lo ves, era un hombre gigante, corpulento. Mi hermano, escucha esto. La adoración florece cuando la memoria está llena de las obras de Dios. El olvido de sus beneficios es la raíz de la frialdad espiritual. Hay creyentes de años, que no tienen claro qué hizo Dios por ellos. Qué triste, mis hermanos. Que ya se les olvidó lo que hizo Dios por ellos. Se les volvió tan común hablar de la cruz, que Él vino y que murió, que ya no quieren escuchar eso, quieren escuchar otra cosa en los sermones. Se les olvida tanto que la obediencia y la adoración empieza a desaparecer de la vida de esa persona, revelando solo una cosa, que las emociones gobiernan a esa persona. Versículo 3.
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y aquí entramos, mi hermano, a una serie de agradecimientos, a las primeras explicaciones de los beneficios que decía David hace un momento. Y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y el alma le pregunta, ¿qué beneficios? Si a otros les va mejor que a mí, ¿qué beneficios? Y David le recuerda a su alma y le contesta, le dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Pero ¿qué significa? Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Sabes lo que es el perdón? El perdón es liberación, es cancelación. Pero mi hermano, mira tu vida. Aquí hay gente muy santa. Pero David no dice, perdona mis pecadillos. Perdona que no leí la Biblia ayer nomás. Solamente eso, perdóname. No. David dice, perdona iniquidades. No es un error, mi hermano. No es solo un error. Es una maldad torcida, mi hermano. La iniquidad es culpa que merece ser castigada. Iniquidad. ¿Quién de aquí ha cometido iniquidades? Hermano, yo no te conozco, pero sé que lo has hecho. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que tú estabas destituido de la gloria de Dios, condenado al infierno eterno. Y yo iba atrás tuyo. O adelante, mejor ya. Y le dice, hey alma, recuerda que Él te perdonó todas tus iniquidades. No quedó ni una suelta, ni una. Él te perdonó todas. Y el alma dice, pero yo maté, no importa. Él ya te perdonó. El perdón es total, mi hermano. Así es Dios. El que sana todas tus dolencias. Ahora, mi hermano, aquí quiero aclarar algo. No es que el Señor te va a sanar del dolor de muela que tengas o de un cáncer. No, eso no dice la Biblia. Lo que está haciendo David es hablar en un contexto, la primera de la explicación de los beneficios. Y aquí es interesante que hay un paralelismo con la palabra dolencias y con la palabra perdonar. Y ya lo voy a explicar. Primera parte, sana. La palabra sanar es la palabra Rafa y es usado para curar físicamente, pero también y más profundamente para explicar la restauración espiritual. De ahí el nombre de Jehová Rafa, el nombre que se le da a Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dios se revela como el Dios que sana, como el Dios que restaura espiritualmente. Dolencias son enfermedades físicas, pero también son heridas internas, sufrimiento, quebranto. Dolor espiritual o emocional. Eso significa dolencias. Y esta palabra, como decía, tiene un paralelismo en el contexto. Es decir,
David habla de algo más profundo que la salud física. Dice, Dios sana las consecuencias del pecado, la culpa, la vergüenza y el alma enferma. Esas las restaura Dios. Eso es lo que está diciendo. En la mentalidad hebrea, mis hermanos, el pecado y la enfermedad estaban muchas veces vinculados. El pecado traía corrupción y la restauración de Dios incluía perdón. Y Jesús confirma esta relación, ¿no? Cuando está hablando en Marcos capítulo 2, versículo 15 al 12, cuando le dice al paralítico, ¿se acuerdan, no, de esto? Tus pecados te son perdonados. Le dice al paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. No solo eso, tus pecados son perdonados. Sí, esa relación que hay entre sanar y también dolencias, ¿no? Así que, bueno, quedó claro, ¿no es cierto? Pero ¿qué es la teología del texto que acabamos de leer? Dios es el único autor del perdón. Mi hermano, no hay otro camino. No hay otro camino. Dios es el único autor del perdón. No hay otro camino. Y Dios no te perdona de a poco. Dios no te perdona hoy un poco y mañana se vuelve a acordar, pero ya menos. No, mi hermano. Es como que Dios tuviese amnesia. Se olvidó totalmente. El perdón que Él ofrece es total. Él no deja cuentas pendientes, mi hermano. Y aparte de eso, la sanidad de Dios es integral. Él toca tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Y el Evangelio cumple ese beneficio. En Cristo tenemos perdón absoluto y una nueva vida, dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Versículo 4, ya estamos terminando, mis hermanos. El que rescata del hoyo tu vida. No sé si esto concuerde con tu texto. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Aquí David sigue enumerando sus beneficios. Si en el versículo 3 habló del perdón y de la sanidad, ahora habla del rescate y de la honra que da Dios. El que rescata del hoyo tu vida. Rápidamente, mis hermanos, porque quiero llegar a algo que quiero que me pongan mucha atención. Rápidamente voy a ir desglosando. Rescatar es un verbo usado para decir o para caracterizar. Es que es un verbo, o sea, no es una característica. A ver, es un verbo usado para una persona. ¿Sí? El rescatar. Rescata. Y era para el redentor de la familia en la ley de Israel. En la ley de Israel, Goel era la persona que rescata. Es decir, había un pariente en la familia que en un momento dado liberaba a alguien de la esclavitud o de las deudas. ¿Sí? Tú puedes leer en tu casa Levítico capítulo 25. Versículo 25 en adelante, tú vas a encontrar a este personaje que se le atribuye la palabra rescatar. Entonces David coge esta idea y dice, Jehová es el redentor de la familia. Él es el único que puede hacerlo. El único que paga nuestras deudas. Es el único. Porque tú no puedes pagar tus deudas, mi hermano. Tú puedes trabajar de sol a sol y pagar tus deudas económicas y quedarte libre de deudas e ir a disfrutar una vida en el infierno sin deudas. O puedes irte endeudado al cielo. Hoyo
esta palabra es importante, necesaria. Hoyo, shahat en el hebreo, significa fosa, sepulcro, destrucción. Mi hermano, es la imagen de la muerte física, pero también de la muerte espiritual, de la ruina espiritual. La idea es que Dios no solo perdona y sana, sino que te saca de la muerte y de la perdición. Hay un cantante que es creyente, que predica en las cárceles, y no es aquí, mis hermanos, es en México, y predica en las cárceles, y ex asesinos y tanta cosa, ¿no? Y sale hablando uno de ellos que se convirtió al Evangelio, tatuado, mis hermanos, hasta las uñas. Y aquí, bueno, en México, ¿no? O sea, tatuada la Santa Muerte. Así le llaman, ¿no es cierto? Ya, la Santa Muerte. Y como ya no había nada más que tatuarse, le enfoca la cámara aquí al ladito, en un lugar donde no había tatuado nada, y decía, Jesús la venció, y una flechita para arriba. Mis hermanos, ya no tenía este hombre donde tatuarse las cosas. Ya no tenía dónde. Su piel estaba llena. Su piel era un reflejo de su vida anterior. Endeudado. Pero se puso un recordatorio de que alguien pagó las deudas que él no podía pagar. Estuvo preso y pagó las consecuencias de su pecado. Ahora está libre, porque pagó su condena. Pero en un punto, él entendió que esa no era la verdadera prisión. Que las consecuencias de ese pecado no era la cárcel, era el infierno. Y eso solamente puede hacer Dios. Nadie más. Y aparte de eso, dice, Él es el que te corona de favores y misericordias. O sea, ya te perdonó, pero al Señor no le basta con eso. Él te corona de favores y misericordias. Es literalmente te rodea. Ahora, yo les dije al principio que esta semana este texto ha sido mi compañía. Porque mi hermano, yo te voy a decir la verdad, me senté a preparar el sermón y cogí Juan, porque es lo que sigue. Juan capítulo 6, versículos 60 al 71, ¿cierto? Es lo que sigue. Ya lo tenía una parte estudiada y me senté a estudiar. Y de repente mi mente repitió, bendice alma mía Jehová. Y me puse a preguntarme en esto. A ver, ¿cómo es que Dios, siendo Dios, te corona de favores y de misericordias? No lo entiendo. Y me puse a sacar el diccionario en hebreo para ver la traducción literal, de palabra por palabra. Y mi hermano, esto es increíble, increíble. ¿Cómo hemos malentendido la palabra de Dios? Mi hermano, esto que te corona de favores y de misericordias no son las cosas físicas o materiales que tú puedes recibir. El contexto te está hablando todo espiritualmente. Él dice que te perdona, Él dice que te consuela, Él dice que te ama, Él dice que te libra de la muerte. Entonces porque te libró de la muerte y de eso, toma las llaves del nuevo carro. No, pues, o sea, no tiene sentido. Y mira lo que dice, coronar literalmente significa circular y rodear. Implica, te estoy leyendo, estoy citando lo que dice el diccionario, dice, implica que Dios
adorna la vida del creyente con dignidad y honra. Pero ¿cuál es la dignidad y la honra? Son los favores y las misericordias. Los favores, que es la palabra gesed, significa amor leal, misericordia del pacto y gracia inmerecida. Y continúa con la palabra misericordias. La palabra rahamim, rehem, que significa vientre materno. Yo me quedé, a ver. Mi hermano, a mí se me hizo un nudo en la garganta. ¿Sabes lo que te está diciendo el Señor? Él te rodea de su amor fiel y leal y te expresa ternura entrañable, compasión profunda. Él no solo te salva del hoyo, sino que te levanta, te viste con amor, te protege con bondad y te trata como a su hijo. ¿Te das cuenta lo que hace el Señor? Ah, pastor, pero si me tratara como su hijo yo estaría feliz. No. ¿Acaso tú no reprendes a tu hijo? ¿Acaso no te sacas la correa y a veces le das 3? Porque lo amas. Porque quieres que sea un niño, una niña educado, que respete, que sepa los límites, que honre a Dios con su vida. Bueno, ese es Dios. Un Padre amoroso. Recuerda tu historial personal, mi hermano. Recuerda, haz memoria de tu vida. Solamente pequeñas cosas. ¿Qué se te viene a la mente? ¿De cuántos hoyos te ha rescatado el Señor? Del pecado, del peligro, de la desesperanza. Pero no solo eso. Te rodea de un amor que nunca te va a fallar. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Igual no sé si coincida con su texto. Este versículo cierra la primera sección. Después del perdón, después de la sanidad, del rescate, la corona, ahora David habla de satisfacción y de renovación. El que sacia de bien tu boca. Saciar significa llenar, otra vez me adelanto porque quiero llegar a una parte, mi hermano, llenar, colmar, satisfacer. No es mitigar, mi hermano, es saciar. Hasta el tope. Ahora viene una palabra difícil, boca. Boca. Esta es una palabra muy difícil, mi hermano. Realmente es una palabra muy difícil. No, boca, pastor, ¿con qué está hablando? No. No es así, mi hermano. En la Biblia no es así. Algunos manuscritos traducen de manera correcta la palabra boca, que es deseos o juventud. Esa es la palabra correcta. La idea general es aquello en lo íntimo que anhela ser colmado. Él lo sacia. Él no lo sacia con cualquier cosa, mi hermano. Él lo sacia de bien, dice su palabra. De bien. De modo que te rejuvenezcas como el águila. La imagen del águila es común en el mundo antiguo, es muy común. El águila muda sus plumas y después de que muda sus plumas, parece ser como que se tomó un Red Bull. Es que quiero explicarlo bien, ¿no? Es que queda como
A mí me encantan las aves, mi hermano. Me encantan las aves. Yo voy manejando y voy viendo y mis hijos, mi esposa están aquí testigos. Sí, así. Y me encanta verlas volar. Yo quisiera volar. Me encantan verlas volar. Cómo abren sus alas. Hay aves gigantes, mis hermanos. Gigantes. Desde una altura logran ver, mejor dicho, me encantan las aves. Pero el águila es algo especial. Llega un momento en su vida en el que las plumas son viejas y ya no puede maniobrar como solía hacerlo. Así que sus plumas empiezan a caer y también se las arranca. Y tú la ves y es como que más presencia tiene una gallina que esta águila. Pero solamente por un tiempo nomás. Porque después de que mudó sus plumas, mi hermano, es un ave como majestuosa. Te intimida, mi hermano. Te intimida. Esta me mata. Y eleva, vuelve a abrir sus alas como a los tiempos. Y es gigante. Y es como que se cargó de energía, de fuerzas. Bueno, eso tomaban los hebreos y era algo muy común. La idea de esta águila, lo que te acabé de explicar. Y el águila se renueva mudando sus plumas y parecía recobrar fuerzas. En la Biblia, voy a citar, el águila representa fuerza y longevidad. Como en Isaías 40, versículo 31, los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Mi hermano, los que esperan en Jehová. No sé si lo entendiste bien, mi hermano. Te repito, los que esperan en Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. No quiero bendecirlo, no estoy de ánimo, no. Bendice, alma mía, a Jehová. Si tú esperas en Él, tus fuerzas serán como las del águila, renovadas. Espera en Jehová. Espera. Así como el águila recupera su vigor, el creyente recibe renovación espiritual constante en Dios. Dios no solo te salva, mi hermano, del pasado, sino que te sostiene en el presente. La vida cristiana, mi hermano, no es una carrera de agotamiento, sino un camino en el que Dios renueva sus fuerzas cada día, nuestras fuerzas cada día. Hasta aquí el texto de hoy. Y aquí es donde quería llegar. Hasta aquí el texto de hoy. Te lo he contado de principio a fin lo que dice el Salmo, ¿no es cierto? Hemos visto palabra por palabra casi de lo que dice el Salmo. Ahora vamos a tratar de volver a resetear nuestra mente y nuestro ánimo y pregunto, ¿sabes qué es la neuroplasticidad? Para los que saben, muy bien, excelente. Para los que no saben qué es la neuroplasticidad, esto se estudia dentro de la neurociencia. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar, para adaptarse, para reorganizarse a lo largo de la vida. ¿Sí? Mira, hermano, y esto es sumamente importante con lo que estamos estudiando hoy. Sumamente importante. Antes se pensaba que el cerebro era rígido, que cuando llegaba a la adultez el cerebro ya estaba fijo. Y eso siguen pensando muchas personas hoy. Es que yo ya estoy viejo, ¿para qué voy a leer? Ya estoy viejo, ¿de qué me sirve aprender? Ya de viejo se nos olvidan las cosas. No, mi hermano. Eso es mentira, mi hermano. Eso es mentira.
No es que de viejo se te olvidan las cosas, a menos de que tengas una enfermedad degenerativa. Pero de ahí no. Si tú estás sano, si tú estás sana, ¿sabes cómo se llama a lo que se te olvidan las cosas? Pereza. De verdad, mi hermano. Hoy sabemos que las neuronas forman conexiones. Vean, aquí hay personal de la salud. Y van a ser siempre, cuando yo hable de esto, las personas que me van a estar mirando y van a decir sí o no. Hoy sabemos que las neuronas forman nuevas conexiones, fortalecen ciertas conexiones y otras las debilitan, según la experiencia o el aprendizaje o el sufrimiento incluso. ¿Cómo funciona esto? Las neuronas son células nerviosas que se comunican entre sí mediante una conexión llamada sinapsis. Es como que cuando tú te vas a caminar al campo, tú te vas a caminar, hay hierba hasta aquí, y tú vas a caminar, y pasas una vez de aquí hasta allá, y regresas a ver, no hay camino todavía. Entonces tienes que volver otra vez a regresar, y ves como que por ahí se agachó una rama, se quedó en el piso. Vuelves a ir y vuelves a regresar. Vas y regresas, vas y hasta que se hace un camino, está aplanado. Esa es la conexión neuronal. Hasta que tú ya sabes que dices, no, por aquí vine y por aquí regresé. ¿Me hago entender? Ya. Cuando tú aprendes algo, así se hace. Es como que se hace un nuevo camino, donde no había. Y tú aprendes. Ese es el aprendizaje. Hay ejemplos cotidianos, por ejemplo, cuando tú aprendes un nuevo idioma, cuando tú aprendes un instrumento musical, tu cerebro cambia físicamente la estructura. Cambia, totalmente. No importa la edad, mi hermano. No importa la edad. Ahora, pastor, ¿por qué me menciona esto? ¿Usted se pasó de coles a nabos? No. Todo esto tiene que ver. Mira, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Mi hermano, hasta cierto punto, lo que voy a mencionar ahora es verdad. Henry Ford dijo esto, que digo, hasta cierto punto es verdad. Dice, si piensas que no puedes, o si piensas que puedes, en cualquiera de las dos estás en lo correcto. Piensa en eso. Si piensas que puedes, o si piensas que no puedes, en cualquiera de las dos estás en lo correcto. Mi hermano, ¿sabes por qué? Porque tú sabías que tú le puedes mentir a tu cerebro. Sí, mi hermano, tú puedes mentirle a tu cerebro. Tú puedes decirle que te sientes bien, hasta que tu cerebro se lo crea. Mi hermano, ¿cuántas veces has mentido tanto que te lo llegaste a creer? Eso pasa. Te mientes, te mientes, te mientes y después ni tú te acuerdas de lo que realmente pasó. Sí, eso sucede, mi hermano. Eso sucede. Porque tu cerebro se adapta. Porque tu cerebro hace nuevas conexiones. Hasta aquí, mi hermano, esto es simplemente fascinante. Fascinante. Ahora, David hace eso. ¿Tú has hablado solito? ¿Has visto la gente que va en la calle hablando solita? A veces es chistoso verlos, ¿no? Porque hay algunos que ya están, pero muy metidos en la conversación, son tan expresivos y van haciendo gestos, mímicas. Bueno, David empezó a hablarse solito. David hizo ese ejercicio. David se empezó a hablar solo. David está cambiando su manera de pensar.
para, como dice la Biblia, cambie su manera de vivir. Y dice, bendice alma mía a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. ¡Ey, alma mía, recuerda sus bondades! Recuerda de dónde te rescató del infierno. Recuerda que no merecías nada. Recuerda que solo Él es Dios y que en Él estás seguro, porque a ti, alma, se te olvida. No solo David hizo eso. Mira el Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. El escritor de Salmo 42 está en agonía. Y se habla a sí mismo y dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Te has olvidado de quién es Dios? ¿Te has olvidado de a quién le perteneces, alma mía? Te estás turbando dentro de mí. Mira, mi hermano, mi hermana, la decepción llega a nuestras vidas. La desesperación nos inunda, la tristeza nos colma la cabeza, nos colma la mente, vienen pruebas. Queremos tirar la toalla, mis hermanos. A veces queremos dejar botando las cosas ya. Pensamos que nada de lo que hacemos vale la pena. Nada. Nunca es suficiente lo que tú haces. Siempre habrá queja. Siempre. Y estás cansado y estás agotado. Y ya no más. Y ahí, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y el insomnio llega otra vez. Y parece que el corazón se te sale del pecho, mi hermano. Tiemblas de miedo. Te sudan las manos. Bendice, alma mía, al Señor. Oh, alma mía, no olvides sus beneficios. Y te regresan los pensamientos y te atacan la paz. Y no te dejan tranquilo. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Y te turbas. Y te agotas. Y llega la ansiedad. Invade tu cuerpo. Hasta lo profundo de tu ser. Y ahí, Él renueva mis fuerzas. Él me hará abrir las alas. Él cuida de mí, alma mía. No lo olvides. Mi hermano, yo no te digo que repitas esto como un amuleto o como un ritual, sino que recuerdes que el alma se satisface con lo espiritual, que el alma le pertenece a Dios. No importa lo que pase alrededor, mi hermano. No importa que te señalen con el dedo. No importa. Tú le perteneces a Dios y debes recordártelo. Y el camino se hace estrecho. Y la puerta se hace más angosta de lo normal. ¿Y sabes qué? Parece que ya no hay solución. Que se acabaron las palabras, que solamente quedaron las lágrimas. Ahí, mi hermano, ahí, el Señor es mi pastor. Nada me faltará.
En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Alma mía, recuerda que Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y aunque en este mundo no encontremos satisfacción, al final de nuestros días, en la casa del Señor moraré por largos días. Mi hermano, recuérdate, oh alma mía, bendice al Señor. No olvides sus beneficios.